extraña señal en el cielo anuncia que Cristo viene pronto. Cada vez más frecuentemente observamos a través de las redes sociales que se anuncia alguna señal que ocurrió en los cielos y que después de esa señal ocurre una catástrofe o alguna situación fuera de lo normal. Estamos acostumbrados a ver fotografías, videos de todas partes del mundo que anuncian señales. Recientemente vimos que se compartía por parte de la gente de Turquía señales extrañas en el cielo, nubes que no eran habituales, señales extrañas, y unos días después ocurre un fuerte terremoto entre Turquía y Siria. También vimos señales que surcaban los cielos de Ucrania y la gente decía: ¿qué cosa es esta? Y la compartían en las redes sociales, y posteriormente explota la guerra entre Rusia y Ucrania. Vimos señales que la gente compartía antes de la pandemia del COVID-19 y posteriormente la pandemia invade al mundo. Estamos tan acostumbrados a ver señales, fotografías, videos que comparte la gente, que ahora ya no es para nosotros algo extraño ver ese tipo de noticias y lo que la gente comparte en las redes. Juan ve una señal en Apocalipsis 19 y es una extraña señal para Juan. Juan la ve extraña, pero es la señal que anuncia que Cristo viene pronto. Estamos tan acostumbrados a las señales que aún los perros de nuestra casa, que ni atención les ponemos nosotros ya, aúllan o ladran antes de un fuerte temblor de tierra. ¿Cuántos saben eso? ¿Tienen perros en su casa? Fíjense bien, hagan un recordatorio. Antes de que tiemble la tierra, los perros están ladrando. Y uno dice: están dando una señal. Ellos, como tienen la oreja en el piso, así duermen, entonces se dan cuenta como que del movimiento de tierra antes de nosotros, y ellos ladran y al ratito un movimiento telúrico. Y uno dice: ¿qué es esto? Son señales. En los tiempos finales la Biblia dice que habrá grandes terremotos en diferentes lugares, habrá hambre, habrá pestes y habrá señales en el cielo que anunciarán la venida de Jesucristo. En la prédica de hoy vamos a observar esta señal que anuncia la segunda venida de Cristo, y es la señal bien clara que Juan ve y la deja plasmada en Apocalipsis 19 del 11 en adelante, y que ahora estudiaremos. Hoy llegamos a la prédica número 58 de la serie de Apocalipsis y nos corresponde estudiar el pasaje de Apocalipsis 19 del 11 al final. Estaremos leyendo conforme avancemos en esta predicación, pero en este pasaje nos vamos a dar cuenta de la visión que Juan tiene. Y Juan está en la isla de Patmos en éxtasis, y el ángel, por medio de nuestro Señor Jesucristo, le está revelando Apocalipsis, y en esa visión Juan ve una señal extraña que se queda perplejo al verla, y él ve la señal de un jinete guerrero en el cielo. Y ese jinete no está solo, viene acompañado de millares de jinetes más, con caballos, soldados, lanzas. Y el jinete guerrero lo ve con ojos como de llama de fuego y con una espada aguda que sale de su boca. Y Juan dice: ¿esto qué es? Todos hemos visto señales. Todos hemos sido testigos de algunas señales, pero Juan ve una en visión, que es la que verá la humanidad previo a la segunda venida de Cristo. Salmos 96, 10 al 13. Comenzamos con esa porción. Y miren, el salmista, siglos antes de que incluso Cristo viniera por primera vez a la tierra, ya había profetizado cómo sería no solamente la primera venida de Cristo, sino la segunda, que no ha ocurrido. Salmos 96, 10 al 13. Decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que está en él. Entonces los árboles del bosque rebosarán de contentos delante de Jehová, que vino, porque vino a juzgar la tierra.
juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. El salmista proféticamente anuncia el retorno de Jesucristo y dice: vendrá, y vendrá a reinar, y vendrá a juzgar a las naciones. Ahora vamos al pasaje de estudios. Quería darles el preámbulo de Salmos para que vean que desde allá en el Antiguo Testamento se está nombrando la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 19, 11 al 16. Leo: entonces vi el cielo abierto, dice Juan, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Juan está viendo el cielo abierto, y la señal que Juan mira es a ese jinete guerrero, pero no es un jinete cualquiera. Recordemos que Cristo se fue al cielo, y así como se fue, así regresará. ¿Cómo es que se fue al cielo? Cuando resucitó de la tumba. Los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos, narra cómo fue que Jesús ascendió a los cielos. Pero el mismo libro de Hechos dice: así como él ascendió, así regresará. Vamos a Hechos 1, 9 al 11 para confirmar lo que estoy diciendo. Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, que así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermanos, así como Jesús subió al cielo después de su resurrección, así vendrá. Lo dice la Biblia, y lo que dice la Biblia es verdad. Cristo vendrá, él regresará. El mismo Jesús, ese mismo Jesús que se levantó de entre los muertos de la tumba, regresará. Definitivamente, imaginar la escena, imaginar la visión que tuvo Juan, e imaginar cómo será la segunda venida de Cristo, llena a los creyentes de un gozo inexplicable. Cristo regresará a la tierra, y la tierra entera lo verá, y ahí lamentarán los que no han querido seguir a Jesucristo. Y los creyentes en Cristo, ahí nos gozaremos y nos alegraremos, y estaremos para siempre con el Señor. Gloria a Dios. Leamos Apocalipsis 19, 11. Vamos paso a paso entonces con el estudio de la tarde. Entonces vi el cielo abierto, dice Juan, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ok. ¿Se recuerdan cuando Cristo vino a la tierra por primera vez? Cristo vino a la tierra y fue recibido en su ciudad cuando estaba montando un asno, un burrito. Y la gente con palmas en la mano decía: Hosana el que viene, Hosana el que viene. Hoy no regresará en un burrito,
regresará en un caballo blanco, un jinete guerrero. La imagen de la gente cuando recibió a Jesús en su primera venida era humilde, sencilla, en un burrito. Ahora no, ahora es un guerrero. Es una diferencia de imagen. ¿Por qué se llamaba fiel y verdadero? Porque Cristo vendrá después de muchos anticristos y después de el anticristo. Hay muchos anticristos. El mismo Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos dio un extendido discurso en San Mateo 24 y dice: se levantarán falsos cristos. Esos son anticristos. Juan mismo, que escribe Apocalipsis, en una de sus cartas dice: ya hay muchos anticristos, en plural, pero llegará el anticristo. Y ese es un impostor. ¿Qué quiere decir anticristo? Que no es Cristo, impostor a Cristo. Anti es contrario a Cristo. Entonces, ¿por qué el texto de Apocalipsis 19:11 dice que Cristo es el fiel y verdadero? Porque como la gente estará acostumbrada a escuchar que este es el Cristo, no, que dice que es aquel, no, que está en África, no, que está en Centroamérica, no, que dice que está en Turquía, no, que allá se levantó, que este sí es el verdadero. No, Cristo es el fiel y verdadero para echar por los suelos a todos esos anticristos. Por eso el texto dice: Él es el fiel y verdadero. Apocalipsis 19:12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre que ninguno conocía sino Él mismo. Aquí hay tres aspectos importantes. Primero, llama de fuego. Segundo, muchas diademas en la cabeza. Y tercero, un nombre que nadie conocía. Vamos en orden. ¿Qué quiere decir que sus ojos eran como llama de fuego? Jesucristo puede juzgar, hermanos, porque sus ojos penetran todo. La vida de un ser humano es penetrada por Cristo. Él te conoce. Lo que haces en la intimidad, Cristo lo conoce. Lo que yo hago en la intimidad, Cristo lo conoce. Por eso es que sus ojos eran como llama de fuego, porque la llama de fuego quema todo a su paso y deja al descubierto la verdadera realidad del ser humano. Quizá algunos piensan que cuando están a solas nadie los ve. Error, Dios te ve. Quizá algunos piensan que cuando están en el motel fornicando, adulterando, que nadie los ve. Error, Dios te ve. Quizá alguien piensa que cuando hace un negocio ilícito y trata de engañar al cliente, que nadie lo ve. Error, Dios te ve. Y Él te conoce. Y Él conoce tus pensamientos, no solamente tus hechos y tus acciones. No tenemos que olvidar, hermanos, que estamos desnudos ante la mirada penetrante de los ojos como llama de fuego de Jesucristo. Tú te puedes cubrir con ropa, tú te puedes cubrir como Adán trató de cubrirse cuando pecó. ¿Se recuerdan? Adán pecó y se escondió detrás de un madero y Dios lo llamaba: Adán, ¿dónde estás? Señor, es que tuve miedo y me escondí porque estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estás desnudo? Pecaste. Cuando uno peca, trata de esconderse. El que peca trata de que nadie lo vea. No quiere porque está desnudo delante de Dios. ¿Quieren ver eso? Hebreos 4:13. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas que están desnudas y abiertas ante los ojos de ¿quién? De aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, ese texto es clarísimo. Dice que todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que entregar cuentas. Tú tendrás que entregar cuentas de tus actos. Yo tendré que entregar cuentas de mis actos. ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Qué es lo que hablas tú? ¿Cómo vives tú? Tendrás que entregar cuentas, y yo también. El evangelio no es un juego. No, hermanos, a mí no me tienen que entregar cuentas ustedes. Ustedes pueden hacer lo que se les dé la gana.
pero al que le tienen que entregar cuentas es a Cristo. Por eso es que la Biblia dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Gloria a Dios. Ustedes no saben si yo he pecado. Yo no sé si ustedes han pecado. Eso solo lo saben ustedes o yo y Dios. Pero tenemos que dar cuentas. Eso sí es cierto. Y no podemos mentir delante de la presencia del Señor. Sigamos. Apocalipsis 19:12. Dice el segundo aspecto. El primero era ojos de llamas de fuego. El segundo era las diademas. ¿Se recuerdan? Que en su cabeza había muchas diademas. ¿Qué significa eso? El anticristo gobernará por un poco de tiempo. Sí, se unirán ahí algunos reyes de la tierra. De los 10 reyes, 3 serán derribados. De los 7 que quedan, el cuerno pequeño se levantará. Ustedes ya saben eso, ¿no? Porque lo hemos predicado en la iglesia. Y esos reinos, esos reyes se inclinarán y gobernarán al mundo por un periodo breve de tiempo, que es la tribulación. Pero las muchas diademas en la cabeza de Jesucristo en la visión de Juan quiere decir que Cristo está sobre toda lengua, todo pueblo, toda tribu y toda nación, todo rey. Por eso muchas diademas. Y tenía un nombre que nadie conocía sino Él. Tercer aspecto del versículo 12. Es que hay cosas de Cristo, hermanos, que no comprendemos. Hay cosas de Cristo que las comprenderemos en el siglo venidero. Ahora no. Hay cosas que están ocultas, pero todo lo que no está oculto es lo que está en la Biblia y lo que Cristo quiso manifestarnos a nosotros. Pero hay cosas que no conocemos de Cristo. Vamos al pasaje, Apocalipsis 19:13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí no hay pierde para la interpretación bíblica. ¿Qué quiere decir que estaba vestido con una ropa teñida en sangre? Quiere decir que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por ti y por mí, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, obviamente, Juan ve esa visión fíjense la visión, imagínenla por favor. Es un caballo blanco, es un jinete guerrero, sus ojos como llama de fuego. Y ahora, ¿qué más? Su ropa teñida en sangre. Fíjense qué guerrero, fíjense qué visión está teniendo Juan. Y teñida en sangre del mismo Jesucristo, del mismo Cordero inmolado en la cruz por ti y por mí. Siguiente dice: y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Qué es el verbo? Hablando gramaticalmente, tú no me entenderías si yo te hablo sin verbos. Yo no te entendería si me hablas sin verbos. Yo pan, tú bicicleta. Falta el verbo. Yo fabrico pan, el verbo fabricar. Yo compro pan, el verbo comprar. Yo vendo pan, pero yo pan, algo sin verbo no se entiende, no tiene sentido. Tú bicicleta. Tú montas en bicicleta, tú fabricas bicicleta, tú vendes bicicletas. Igualmente tu vida y la mía sin el verbo no tiene sentido. Eso es lo que quiere decir el pasaje. ¿Quién es el verbo de Dios? Cristo. La vida tuya y mía sin Cristo no tiene sentido. Eso es el verbo de Dios. Cuando Cristo no está en nuestra vida no tiene sentido. Ay, pastor, pero a veces me siento tan deprimido. Ay, pastor, es que estoy muy ansioso. Ay, pastor, es que no sé cómo salir adelante de esta. Es que me metió. Claro, tu vida sin Cristo no tiene sentido. El sentido de la vida es el verbo de Dios. Cristo le da sentido a tu vida. Amén. Así como nuestros pensamientos y palabras sin el verbo no explican nada, tu vida y la mía sin Cristo no va a ningún lugar, va al tormento eterno. Sigamos estudiando Apocalipsis 19:14. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y resplandeciente les seguían en caballos blancos. ¿Te das cuenta? Ya imaginaste ahora la escena, ¿no? Caballo blanco, jinete, su ropa vestida en sangre, sus ojos como llama de fuego, muchas diademas en su cabeza. Y ahora detrás de ese jinete un montón, millares de jinetes más. Todos los ejércitos celestiales venían detrás. Wow, se anuncia la segunda venida de Cristo a la tierra. Versículo 15.
De su boca sale una espada aguda. Fíjate a la visión que está teniendo Juan. Ahora agrégale una espada aguda que sale de su boca, para herir con ella a las naciones. ¿Y qué? Y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Qué es lo que está viendo Juan? A ese jinete y a toda esa escena y a los millares de jinetes más, ejércitos celestiales, súmale que de la boca del jinete del caballo blanco sale una espada aguda. Y esa espada es la que utilizará para herir con ella a las naciones. Para comprender cuál es la espada aguda, vamos a Hebreos 4:12. ¿Cuál es esa espada aguda que Juan está viendo en la boca del jinete? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es lo que el jinete traía en su boca? La espada aguda, que es la palabra de Dios. Amén. Y por esa espada, dice, juzga a las naciones. Hermano, ¿por qué seremos juzgados tú y yo? Por esta espada. Nadie se libra de esta espada. Seremos juzgados no por tus buenas intenciones, no por tus buenas acciones. No, Señor, seremos juzgados por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si le obedeces a este libro santo, amas a Dios. Si no obedeces este libro, no amas a Dios. El que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guarda. ¿Qué quiere decir guardar? Obedecer. Así que esta palabra enviará a unos al infierno, y esta misma palabra enviará a otros al cielo. Porque la espada aguda que sale de la boca del jinete es la que se utilizará para juzgar a las naciones. Apocalipsis 19:16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí no hay mayor explicación. En su vestido y en su muslo escrito Rey de Reyes. ¿Quién es él? Él es el Rey de Reyes, él es el Señor de Señores. Así que vamos al Apocalipsis 19, 17, 18. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. ¿Qué está viendo Juan? La batalla del Armagedón. Eso está viendo Juan. Todos los ejércitos se habían congregado. ¿Te imaginas tú todos los ejércitos de la OTAN, todos los ejércitos del Medio Oriente, todos los ejércitos de los que no se quieren adherir a esas organizaciones hoy fuertes? Se habían congregado en el valle del Armagedón, y todos pensaban que iban a luchar contra Israel y a vencerlo. Pero ahí, ¿qué pasará? Vi a un ángel que estaba de pie en el sol. ¿Qué significa eso? Cuando tú y yo nos levantamos en la mañana, decimos: oh, ya amaneció. ¿Qué estamos viendo? El sol. Aunque no lo miremos literalmente, si vemos que ya está claro, decimos: ya amaneció, ya salió el sol, ya vimos el sol, porque ya vimos la claridad. ¿Qué quiere decir que un ángel se paró en el sol? Quiere decir que todo el mundo, toda la tierra se dará cuenta de esto. Eso quiere decir. Así como toda la tierra se da cuenta que ya salió el sol o que ya se oscureció, así toda la tierra se dará cuenta. ¿Y qué dice? Y el ángel decía: vengan, aves que vuelan en medio del cielo, vengan y congréguense a la cena de Dios. En Apocalipsis 19, del 1 al 10, que estudiamos el domingo pasado, ¿se recuerdan? Las bodas del Cordero. Y fuimos invitados a las bodas del Cordero los creyentes en Cristo. Ahora no, ahora el ángel está invitando a los opilotes, las aves del cielo: vengan a otra cena, a la cena del día de Dios.
porque ahí en la batalla del Armagedón van a comer carne de reyes, de guerreros, de jinetes, carne de grandes, de pequeños, de libres y esclavos. Todos ahí ustedes van a deleitarse. Todas esas aves de carroña a comer. Apocalipsis 19 al 21. Y vi a la bestia, dice Juan. Miren cómo termina la visión. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba a caballo y contra su ejército. ¿Dónde los vio? En el valle de Armagedón. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, ¿quiénes dos? La bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un horno, dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos ¿con qué? Con la espada del que salía de la boca del que montaba a caballo. ¿Cómo fueron muertos los demás? Por medio de la palabra de Dios. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esta palabra, hermanos, te puede llevar a la salvación o a la perdición. Hay gente que hoy está creyendo más en cualquier persona que dice: Dios me dijo que te diga tal cosa, y no le quieren creer a la palabra. Pero la espada que sale de la boca del que montaba a caballo es esta palabra. Esa te puede llevar a la salvación o a la perdición eterna. El único que te puede llevar al cielo es Cristo. Y a través de esta palabra lo conocemos. Cristo, Él es el Rey. Él es el que murió en la cruz del Calvario para salvación a todo aquel que cree. Nadie más murió por ti. Cristo murió por ti. Él es el Rey. Y Él que es el Verbo de Dios. Sin Él tu vida no tiene sentido. La palabra de Dios es viva y eficaz. Miremos que dice segunda carta a los Corintios 10:4. Segunda a Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Gloria a Dios, hermanos. Tú no tienes armas carnales. Tú tienes armas espirituales. Tú tienes armas poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Qué es una fortaleza? Mucha gente de aquí está batallando con la depresión. Otros de aquí están batallando con la ansiedad. Otros de aquí están batallando con los comentarios y chismes de las personas, con las críticas. Todas esas son fortalezas, argumentos que se levantan en tu mente. ¿Cómo se vencen esas fortalezas? La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es poderosa, con la cual se pueden destruir fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Por eso tú dirás: ¿cómo es posible que los ejércitos de la OTAN, los ejércitos del Medio Oriente, Rusia y sus aliados, China y sus aliados, bombas atómicas, supersónicas, drones de guerra, armamento pesado nuclear de primer nivel, tecnología de punta en la guerra, y los va a vencer este librito, pastor? Sí, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Estas van más allá, son poderosas en Dios y destruyen fortalezas. Amén. El pasaje dice que todos ellos fueron muertos. ¿Por qué? Con la espada que salía de la boca de aquel que montaba a caballo. Hermanos, no menospreciemos el valor de la palabra de Dios. Mucha gente dice que es cristiana y no lee la Biblia. Entonces no eres cristiano. Si tú dices eres cristiano, ¿has leído a Cristo? No, entonces no eres cristiano. ¿Cómo conoces a Cristo? Cuando tiemblo, pastor. No,
¿Cómo conoces a Cristo? Por la Biblia. Esta es la palabra de Dios. Si alguien dice aquí, yo soy cristiano, voy al cielo, no, si no lees la Biblia no eres cristiano ni vas para el cielo. Punto. Porque aquí está el camino al cielo. Por eso es que la Biblia dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Cristo. Amén. ¿Puedo oír un amén? Amén. Hermanos, leamos la palabra de Dios. Esas son armas poderosas. Yo me he sentido débil muchas veces, debilitado. Yo me he sentido enfermo, angustiado, ansioso. ¿Y qué hago yo? Recuerdo las armas de nuestra milicia. Y yo recuerdo eso, doblo mis rodillas, lloro, y si voy manejando lloro, y empiezo a pensar en estas armas y digo: torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y levantado será. Y empiezo a cobrar ánimo, ánimo y ánimo. ¿Cuál fue la señal extraña que vio Juan entonces, que anuncia la segunda venida de Cristo? Lo que ya hemos visto: al jinete del caballo blanco, con muchas diademas, con ojos como llama de fuego y con la espada aguda en su boca, y millares de jinetes con él. Cuando esa señal sea vista, Cristo viene en su segunda venida. No hay pierde. Y San Mateo 24 dice que entonces se enviará a los ángeles a los 4 puntos de la tierra para reunir a todos los creyentes. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos con vida, seremos arrebatados y nos uniremos al Señor y viviremos así para siempre con el Señor. Gloria a Dios. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras. Sentado